cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. 111 proyectos en salud son una realidad en Nariño, 46 municipios beneficiados y más de 145.380 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Salud. Cerca de 800.000 habitantes contarán con mejor infraestructura hospitalaria, dotación biomédica y unidades móviles, entre otros beneficios. Salud para la paz y para los nariñeses. Body Force, fisioterapia especializada, entrenamiento guiado, nutrición, medicina deportiva, modalidad gimnasio, planes desde 89.000 pesos. Contacto 316-436-6662. Body Force, Avenida Panamericana, calle 2, número 2666. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Qué gusto saludarlos, aquí estamos en Hablemos de Política, el espacio del canal CNC de la agencia APP para todo el suroccidente del país. Siga en redes sociales nuestras publicaciones, siga opinando, aquí los esperamos para contestarles, hablarles y sobre todo ponerles muy claro el panorama político del país. Tenemos hoy una gran invitada, fue senadora de la República, exalcaldesa de Bogotá, con un recorrido inmenso sobre lo que es esta problemática de país, problemáticas en general de país, pero sobre todo una mujer que tiene una visión muy clara de lo que puede pasar a futuro en Colombia, y por eso la hemos invitado acá para hablar un poco sobre lo que ella piensa, sobre todo esta postulación política que hoy todo el mundo la tiene ahí, en el radar como el radar que tenemos nosotros aquí en Hablemos de Política. Doctora Claudia López, qué gusto tenerla aquí en Pasto. ¿Cambió de frío? Cambié de frío, sí. Me vine de Bogotá y estaba lloviendo, llegué a Pasto y está lloviendo. Pero bueno, buena energía ante todo, muy contenta de volver a Nariño, de volver a Pasto, desde que era senadora no había vuelto. La última vez que estuve aquí fue en un concurso de bandas en Samaniego, muy bello, de música. Pero bueno, feliz de volver, estamos en un momento difícil, pero es cuando estamos en las difíciles, cuando hay que estar juntos y trabajando y proponiendo, porque no nos vamos a dejar vencer ni por los odios ni por la violencia. Oiga, ese es el gran llamado hoy que hacen varios sectores del país, especialmente para podernos reconciliar. ¿Por qué estamos tan lejos? Hombre, yo no creo que estamos tan lejos, pero la verdad es que estamos en un momento muy tenso. Y yo creo que todos los nariñenses y los colombianos sabemos que cuando los líderes políticos se dedican a sembrar odio entre sí, los que terminan poniendo los muertos son los colombianos. No son los señores ilustres políticos con blindados y escoltas los que terminan matándose. Los que terminan matándose son la gente humilde, es a la que le reclutan los hijos, el crimen organizado sigue creciendo mientras ellos en Bogotá siguen peleando. Así que yo la verdad invito a la gente a que nos unamos. Yo estoy seguro, Pablo, que las mayorías de los colombianos no estamos en esos odios, no estamos en esos extremos, no estamos uniéndonos para decir a los unos que son nazis y desalmados y esclavistas, ni para decirle a los otros que son guerrilleros y terroristas. Somos colombianos.
Y aquí la mayoría de los colombianos nos vamos a tener que poner los pantalones y parar a los unos y parar a los otros. Si es un momentico que ustedes siembran odio y después los muertos los ponemos somos nosotros. Vamos a concentrarnos en lo que necesitan las regiones. Una región como el suroccidente de Colombia, lo primero que necesita es seguridad y desarrollo regional. Seguridad y desarrollo regional van de la mano. Claro que hay que terminar alguna de las dos calzadas que necesita conectar a Nariño con el centro del país. Yo honestamente, Pablo, y le digo a la gente con toda franqueza, las dos al tiempo no se van a poder hacer. Vamos a tener que escoger cuál es más viable. Yo creo que Pasto-Mocoa es más viable, es económicamente más viable, tiene menos líos geológicos, tiene menos líos de consultas previas, cuesta aproximadamente 1.5 billones de pesos. Por eso, lo primero que le propondré como presidenta a Colombia, a los empresarios, a los más pudientes, es que así como en el 2002 nos metimos la mano para apoyar a la fuerza pública y recuperar a Colombia, en esta ocasión hagamos lo mismo para recuperar a las regiones. Una contribución de seguridad y desarrollo regional que invierta en dos cosas. En este tipo de vías de infraestructura que necesitan las regiones para sacar sus productos, son tres cosas que yo creo que se pueden hacer. La primera, la vía Pasto-Mocoa. La segunda, la adecuación del aeropuerto de Ipiales para que Pasto tenga una vía alterna, un aeropuerto alterno en Ipiales y no en Bogotá. Y pueda tener una oportunidad. Y también potenciar el puerto de Tumaco. Por Tumaco no puede salir solo coca. De acuerdo. Por ahí pueden salir muchos de los productos agropecuarios de Nariño. Esas tres cosas desembotellan Nariño y le dan oportunidades a empresarios de venir. Pero eso tiene que ir a la par de seguridad. Y seguridad es fuerza pública, es inteligencia, es tecnología. Hoy tenemos, Pablo, que lo único que crece es el crimen organizado. En cambio, el ejército tiene 75.000 soldados menos. En cambio, la policía no crece. Así es imposible. Pero no es solo policía, es que también las mujeres sepan que si alguien las violenta va a haber un comisario de familia que la proteja, va a haber un fiscal que también meta a los atracadores a la cárcel, va a haber cárceles, porque es que esta cosa que nos dio ahora, que es que ahora se volvió de derecha a hacer cárceles, no cárceles, es para que los delincuentes estén en la cárcel y la gente pueda estar tranquila en la calle. Entonces, esta contribución de seguridad y desarrollo regional es para eso, para hacer las cárceles, la fuerza pública, la tecnología, pero también para hacer la infraestructura crucial que necesitan las regiones para que vengan más empresarios, haya más empleo y haya más oportunidades. Oiga, en este caso, lo que usted menciona sobre lo que venimos viendo es dejar de hablar tanta cháchara, tanta carreta, tanto discurso frente a unas necesidades tan puntuales de desarrollo integral para el país. ¿Esto sí se puede hacer en un país que se menciona no tiene recursos? Por eso es que hay que hacer la contribución. Yo lo digo con franqueza, toda Colombia sabe que el gobierno nacional está casi quebrado. Está pagando intereses de gota a gota, no recauda, espanta a los empresarios, gasta manos llenas en burocracia, compra políticos con los impuestos de los colombianos, paga intereses de gota a gota. Entonces, la economía hay que llegar a estabilizarla, pero la mejor manera de estabilizarla es crecer. Y para crecer, para generar empleo, para que haya más empresas, otra sería la vida de los nariñenses, si no dependieran de la cuota de un político, de la palanca de no sé quién. ¿Por qué? Porque la mayoría del empleo es público, o sea, depende de políticos. Eso es una desgracia. Lo que necesitan las regiones como Nariño es tener más empresarios, más empresas operadoras turísticas, más hoteles, más empresas de tecnología, de servicios, de exportación, de desarrollo agropecuario. Pero eso necesita la vía Pasto-Mocoa, potenciar el puerto de Tumaco, arreglar el aeropuerto de Ipiales, y para eso se necesita esa contribución y desarrollo regional. Yo se lo he dicho de frente a los empresarios. Estuve hace 8 días en Asobancaria. Les dije, queridos, aquí nadie se quejó. En el 2002, cuando estábamos sumidos entre la guerrilla y el paramilitarismo, todos los empresarios pusieron una plática por delante para fortalecer el ejército. Que hoy no les duela meterse la mano al bolsillo por las regiones de Colombia. A Nariño, a Cauca, a Chocó, a Catatumbo, no lo podemos dejar siguiendo abandonado y desconectado. O invertimos en infraestructura e invertimos en seguridad para que venga más empleo privado, más oportunidades de educación. Lo otro que yo le propongo a Nariño y a Colombia es una cosa que hice como alcaldesa y le hicimos bien. Y yo me meto en este pueblo porque tu pregunta, ¿esto se puede hacer? ¡Claro que se puede hacer, hombre! Esa es la pregunta que hacemos todos. Si es que ya lo hicimos. Cuando llegó la pandemia perdimos 1 millón de empleos, tuvimos una crisis económica, la berraca, estallido. ¿Y qué hicimos? Le dijimos a los empresarios, le dijimos a los banqueros en Bogotá, a las empresas constructoras, a las empresas de telecomunicaciones e internet, le dijimos, oiga, ustedes son los más grandes de Bogotá, ustedes son los más poderosos y les está yendo bien. La crisis es de otros, no de ustedes. Pongan una platica. Y la pusieron sin pelea. ¿Alguien me vio peleando con ellos? No. ¿Llamándolos esclavistas? ¿Miserables? No.
Los tratamos con respeto, les dimos argumentos, les dijimos, mire, esta va a ser una buena inversión para ustedes y para otros. Y gracias a esa inversión pública, hoy cualquier nariñense que va a Bogotá, ve a Bogotá en obra. Esas obras recuperaron el empleo. Vamos a tener metro, construimos 60 colegios. Yo le había dicho a los jóvenes de Bogotá, vea, vamos a hacer 20.000 becas de educación superior con jóvenes a la U. Hicimos una vaca mayor y dimos 40.000, no 20.000 becas de educación superior. El doble. A las mujeres que me están viendo, a los padres de familia que lo que quieren es echar su negocio, buscar el mejor trabajo, pero necesitan reentrenarse. De pronto se quedaron atrasados en tecnologías y la inteligencia artificial los muerde un poquito, pero eso uno aprende. Entonces, así como hicimos becas para jóvenes, hicimos 38.000 becas que se llamaba Todos a la U. Mujeres, personas mayores de 50, también reentrenándose o para poder hacer su propio negocio o para poder conseguir un trabajo. Así fue como salvamos a las microempresas, generamos empleo, sacamos a Bogotá adelante. Entonces yo estoy en esto, Pablo, porque me preocupa la situación de Colombia, pero sé que si uno se rodea de gente buena, talentosa, yo hice la mayor inversión pública en la historia de Bogotá y no tengo un escándalo de corrupción, ni uno, porque no me rodeé de Royce y Benedetti, sino de gente decente, no la andé echando cada 3 meses, sino que trabajamos los 4 años. No me puse a pelear con los empresarios que pagan impuestos, sino que hice un acuerdo con ellos. Cuando tuvimos controversias las tuvimos, pero con respeto. Luego estas cosas se pueden hacer y hoy Colombia más que nunca necesita carácter, experiencia y resultados. Y eso es lo que yo quiero poner a consideración. A propósito de esto, hay un susto enorme entre el sector empresarial del país por lo que va a pasar con esta reforma laboral y la consulta popular. ¿Cómo bajarle un poco el tono a esto, teniendo en cuenta lo que va a pasar y sobre todo en lo que podría ser el futuro del país? Porque este gobierno está de salida. Por mucho que digan que les falta un año, le falta mucho menos. Ya vienen las elecciones y esto ya cambia totalmente el panorama. Todo el mundo se dedica a esa elección presidencial y a ver las propuestas de los candidatos y hay que ponerle o asentarle una realidad al país en ese tema económico. ¿En qué deben pensar los empresarios hoy? Por ejemplo, los que están en el suroccidente. Pablo, y todos, amigos todos, miren. Aquí no podemos perder el foco en las prioridades de Colombia, de las prioridades de la gente. La gente necesita recuperar la seguridad, necesita recuperar la salud, porque otra vez no le están entregando los medicamentos cuando antes se los entregaban. Necesitamos sacar esto que les decía de trabajo y educación, infraestructura adelante, porque así es como echamos crecimiento para adelante. Pero ¿qué es lo que pasó? Que eso que llamábamos antes polarización, yo la verdad les digo, hoy no hay polarización. Hoy lo que hay son unos líderes irresponsables de lado y lado, sembrando odio para legitimar muertes. Y eso es lo que tenemos que parar ya. Álvaro Uribe es historia en este país, lo que hizo bien, lo que hizo mal, lo hizo mal. Pero Petro lo quiere revivir. Petro va a hacer historia en un año. En el Congreso, la gente confunde, y mucha gente que con respeto tiene ideas derechas, ese no es el problema. Pero no duden una cosa. Ustedes saben que ustedes salen a cualquier calle de Colombia y es evidente que este país necesita justicia social. Que no hay derecho a que tengamos hambre, exclusión, pobreza, tanta informalidad. Colombia necesita justicia social. No crean que eso es Petro y que justicia social es petrismo, entonces hay que acabarla y decir que eso es odio. No, esa es una necesidad de Colombia. Esa es como la seguridad, no es de derecha, es una necesidad de Colombia. Entonces, ¿qué pasó con el tema que me preguntan? Es un tema de Estado. Es un tema de Estado, es un tema de la ciudadanía, de sentido común, hombre. Si no hay seguridad y a la gente la extorsionan o la matan, pues no va a venir a abrir un negocio nuevo en Nariño. Así es. Y si no abre un negocio nuevo en Nariño, ¿con qué vamos a hacer la carretera? Si la carretera, las becas, los colegios, los centros de salud se hacen es con impuestos. Eso no es que uno tiene una maquinita donde imprime plata. Entonces, fíjate que fue la arrogancia de lado y lado la que puso el tema de la consulta. Yo nunca me opondré. Usted dice que no hay polarización. No, hay una cosa peor que la polarización, es lo que quiero decir. Estamos pasando de la polarización al odio para legitimar muerte. Eso hay que pararlo ya, porque los muertos los termina poniendo la gente. En el caso de la reforma laboral, hombre, en el 2002, Álvaro Uribe le quitó los derechos laborales a los trabajadores. Y dijo que si les quitaba derechos, no les pagaba los nocturnos, los recargos, los dominicales, entonces iba a haber más empleo y más formalidad. Y no pasó. 22 años después sabemos que no bajó la informalidad, tampoco fue que se generara más empleo, lo único que pasó fue que le quitaron una plática a los trabajadores, hombre. ¿Qué está diciendo ahora Petro? Devuélvanle esos derechos. Y entonces semejante trifulca. Y entonces la derecha, muy arrogante, la verdad, hundió esa reforma sin ni siquiera discutirla. Fue torpe. Fue torpe, fue arrogante,
fue desconsiderada, porque por su odio a Petro se le olvida a la gente. Y entonces el presidente, que bobo no tiene un pelo, ¿verdad? No es que sea muy buen gobernante, pero político muy hábil sí. Entonces dijo, pues si el Congreso no la vota, pues que la vote la gente en una consulta, que es un mecanismo que prevé la Constitución. Y entonces ahí sí se asustaron. Y dijeron, carajo, este señor se nos va a crecer y el pacto histórico va a ganar. Entonces, lo que no habían concertado en un año, ahora sí lo pudieron concertar en 15 días. Ya está menos. ¿No? Y el debate que no habían hecho, sí lo pudieron hacer. Y es muy probable, Pablo, que hoy, mientras estamos aquí charlando en Pasto, el Congreso apruebe la reforma laboral. Y entonces, mal que bien uno dice, luego la democracia funciona. Cuando uno es muy arrogante y muy desconsiderado con la gente y otro tiene capacidad de movilizar pacíficamente a la gente, entonces los políticos dejan la pendejada, llegan a acuerdos y sacan las reformas que necesita la gente. Entonces sí se puede, ¿cierto? Así como se sacó la laboral ahora, ojalá se saque. Yo le he dicho a la gente, pues si sacan la laboral, el Congreso nos cuesta una millonada. Sí, bueno, un jurgo. Si en vez de pagar más plata para hacer una consulta, la saca el Congreso con la plata que ya les pagamos, pues mejor. Los trabajadores volverán a tener derechos laborales, le pagarán sus nocturnos, sus festivos. Que hay que tener una consideración con los microempresarios porque de pronto es una carga muy... Bueno, pues que hagan una transición para los microempresarios. Pero los demás que pueden, que paguen un poquito, hombre. Porque es que a Colombia no la vamos a sacar adelante con miserableza. No es pagándole a la gente miseria, que no le alcanza pues ni para salir del hambre. Es con confianza, es con seguridad, es con más inversión pública y privada. Así es como salimos adelante, creciendo la torta, no peleándonos pues por las migajas. Por lo que queda. No peleándonos por las migajas. Entonces, estamos en esa polarización y yo temo, fíjate que pasamos de la polarización a que Miguel Uribe no fue el primer candidato contra el que atentaron. Fue el candidato número 35 contra el que atentaron. Ya habían atentado contra alcaldes, concejales, líderes sociales, 34. Y desafortunadamente ya hoy podemos decir, 8 días después, que tampoco fue el último. Ayer atentaron contra el alcalde de Cartago. Así es. Entonces, queridos, este deporte nacional de los políticos de infundir odio para legitimar muerte, tenemos que pararlo los ciudadanos, usted y yo, que no odiamos a nadie, que nunca hemos empuñado un arma, que no matamos, no robamos, trabajamos, pagamos impuestos, tenemos toda la solidaridad y el amor por la gente que viene más atrás y trabajamos por ellos. Pero no tenemos odio por la gente que va más adelante, sino admiración. Y lo que queremos es que haya más empresarios, no menos. Y eso solo se hace trayendo inversión pública para las obras que ya mencionamos y trayendo inversión privada. Si yo soy presidenta, Paula, aquí me verán trabajando con los alcaldes, los gobernadores, las comunidades y el sector privado. Vamos a hacer un solo fondo de desarrollo regional. Porque es muy mal negocio, te voy a decir. Sí. Yo que fui alcaldesa, ese centralismo uno vive arrodillado, Dios mío, en los ministerios para que le den un aval. Yo les propongo lo siguiente. Así como hay un ministerio, un gabinete de ministerios de sectores, yo voy a tener un gabinete territorial. Mi gabinete territorial son los alcaldes, gobernadores, las comunidades y los empresarios. Venimos y hacemos un fondo de desarrollo regional, mire, empresarios, para que me giren un cheque en Bogotá que se demora 2 años para devolverse en inversión en Nariño. Páguemelo en obras en Nariño. Obras por impuestos. Obras por impuestos, hombre. En vez de que eso se demora pagándole una cuenta en Bogotá y 2 años devolviéndolo. Con el peaje más caro de Colombia, que es el peaje de los congresistas para traer plata para las regiones. No hagamos esa pendejada, hombre. Creemos un fondo de desarrollo regional. Me pagan la plata, los impuestos en obras directamente en la región. Gobernador que tiene unas regalías, póngala sobre la mesa. Gobierno nacional que tiene otros recursos, póngalo sobre la mesa. ¿Qué es la queja hoy? Y hacemos un solo fondo, no nos demoramos 2 años en traer los recursos. Desde el día 1 vemos con sinceridad y honestidad para qué nos alcanza. Nos concentramos en hacer bien lo que nos propusimos hacer y creamos confianza, hombre. Estas cosas yo ya las hice. Las he hecho en mi vida produciendo resultados como académica, las he hecho en mi vida produciendo resultados como servidora pública. Lo hicimos como alcaldesa. Si algo me motiva a mí meterme en esto, Pablo, es que yo sé que estas cosas se pueden hacer. O sea, que se puede ir sobre el camino. Mire que usted tocó un tema que es crucial y Nariño ha sido uno de los que más ha reclamado, de los primeros que han levantado las manos. De hecho, la alcaldesa de Puerres lo hizo en la última cumbre de Azocapitales en la ciudad de Cartagena, mencionando al presidente,
Nosotros llevamos año y medio acá y nos tienen cerrados los ministerios. No podemos avanzar con los proyectos en fase 3 que se encuentran congelados, frenados. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tenemos la atención de ustedes? No hubo respuesta del gobierno. ¿Cómo va a cambiar esto teniendo en cuenta la dinámica del país? Esto ya lo ponen en estos fondos de inversión que va a funcionar de manera diferente. Pero, ¿cómo van a hacer esa comunicación con alcaldes y gobernadores? Porque esto es que, mira, un tema permanente. A la alcaldesa, yo, pues obviamente ustedes entenderán, ¿no? Que toda mi solidaridad, yo estaba en sus zapatos, o sea, yo sé que será. Bueno, usted le tocó estando en Bogotá. Uno vive de rodilleras en los berracos misterios. Yo lo único que me ahorraba eran las millas, ¿no? Los piquetes. La subida al avión. De resto, yo sé lo que es vivir. Y en seguridad ni se diga. Uno es el que padece todas las consecuencias y no tiene las herramientas porque las tiene el gobierno nacional. Entonces yo les digo, mira, aquí hay una cosa de indolencia. Yo sí lamento mucho que Nariño, que confió, 87 de cada 100 nariñenses votaron por el presidente Petro, porque creen en la justicia social, porque esta es una gente maravillosa, que nunca deja a nadie atrás, que siempre ha querido en la paz, en la justicia social. Y dijo, hombre, aquí al fin vamos a tener un cambio. No les han cumplido, joder, en nada. Pero hay un problema más allá de eso. Es un problema estructural, y es que la alcaldesa de Puerres y todos los demás alcaldes no les alcanza la plata para contratar un equipo bueno de estructuradores de proyectos. Ya. En cambio, ¿dónde tenemos esa tecnocracia? Sentada en Bogotá, en el Departamento de Planeación Nacional. Se acaba esa historia, queridos. La mitad de Planeación Nacional se me viene aquí, se me viene para las regiones. Para las regiones, territorio. A decirle, venga, alcalde, nosotros le vamos a pagar la tecnocracia que usted no tiene. Pero por grupitos, unámonos. Por sus regiones, 25, 30 alcaldes, su gobernador, sus comunidades, el sector privado. Yo les pongo aquí los tecnócratas que les hagan sus proyectos bien hechos. Findeter que les estructure la financiación. Cuando uno tiene un proyecto bancable, un proyecto al que un banco le daría un crédito, ahí es cuando uno sabe que tiene un proyecto bueno. Porque si pasa el rasero de que un banco le preste, es porque de verdad es un proyecto viable, ya tiene bien un seguro, hecho. Ya tiene un seguro. Ya tiene un seguro. Exacto. Pero eso necesita equipos. Esos equipos no existen en la región. Las alcaldías no los pueden pagar. Ni tampoco las gobernaciones. No los tienen. Tampoco. Entonces, pagar esa tecnocracia, pagar ese Fondo de Desarrollo Regional, pagar ese estructural de proyectos, eso sí lo puede pagar el gobierno nacional. ¿Se lo puedo pagar acá, alcalde? No. No puedo hacer 1000 tecnocracias. Ay, pero podemos hacer 30. Y por subregiones nos organizamos y acordamos esos proyectos. Y en vez de que nos paguen los impuestos en una cuenta en Bogotá para que se demoren 2 años en devolverse, lo dejamos aquí en una cuenta en Pasto, en el Fondo de Desarrollo Regional. Y nos sentamos a la misma mesa y acordamos las obras por impuestos, las regalías por obras, las obras que pueda hacer directamente la comunidad. Muchas obras, que el acueducto veredal allí, que el centro de abastecimiento de acopio, que esta placa huella. Muchas de esas cosas, Pablo, nos salen mucho más baratas si las contratamos directamente con las comunidades. Llega un contratista vergajo por allá a Bogotá que ni conoce Nariño y lo que hace es ver cómo se quedó con una plata y al año dice que qué pena, que le quedó muy difícil. No alcanzó, nos pasaba mucho con los de la región Caribe que llegaban acá. Entonces, y decían, no nos alcanzó la plata y se iban. Todo lo que sea chiquito, puntual, concreto, sobre todo rural y veredal, hagámoslo con las organizaciones comunitarias. Y las cosas más sofisticadas las contratamos con empresas más sofisticadas o las hacen las empresas de aquí con obras por impuestos. Pero lo importante es venir, trabajar con la gente, trabajar con el territorio, no sembrar expectativas que no podemos cumplir. Yo se los digo en toda franqueza, 2 dobles calzadas al tiempo, una para Popayán y otra para Mocoa, no las vamos a alcanzar a hacer. Yo me comprometo a una, es la que más viable. La que más viable esté. Que es Pasto Mocoa, es más viable por plata, por menos problemas geológicos, por distancia. Menos consultas previas, por distancia. Y ya la doble calzada que sube hacia el Huila ya va andando. Entonces eso nos conecta. Meterle plata a Ipiales es meterle plata a la frontera, es controlar la seguridad, es controlar las mafias. Si su aeropuerto es el aeropuerto alterno, entonces eso va a dar más oportunidades económicas, en vez de que el aeropuerto alterno sea Bogotá. O Cali. O Cali, ambos muy lejos. Exacto. Ambos muy lejos, mejor que sea Ipiales. Eso ahorra tiempo, ahorra plata, trae oportunidades económicas. Y lo mismo el puerto de Tumaco. Por ese puerto, en realidad, lo único que sale prácticamente es coca. Y debe salir la papa, el café, exacto, hidrocarburos, todo. Entonces son 3 cosas concretas. El día que tengamos más seguridad, más policía, más inversión, esa infraestructura hecha, más inversión pública, más empresarios privados, así es como le ganamos a la mafia. Es que a la mafia no se le gana solamente con plomo. Obvio que hay que tener plomo, obvio que hay que tener cárceles. Pero a punta de eso solamente no se le gana. Esa gente nos está ganando porque recluta más gente pobre que no tiene otra opción. Porque son los únicos que generan empleo. Entonces la gente dice, bueno,
Ahí mal que bien uno queda sometido, pero algún trabajo dan. Es más fácil Necesitamos extraer opciones de trabajo. ir a raspar coca que dedicarse al campo. Hay que generar otras oportunidades y eso es con seguridad, con justicia y con desarrollo. Oiga, doctora Claudia, hay un problema estructural en el país y ha pasado en medio de una situación tan compleja que es el tema de la salud. Esta pelea entre gobierno y privados tiene más compleja la situación hoy en día y hay que hacer algo. Y hay que tener una propuesta clara sobre cómo se va a volver a atender a los pacientes en Colombia. Hoy hacen filas por 2, 3 medicamentos y le dicen vengan una semana a recoger el resto o no se los entregan, no hay citas especializadas a tiempo, o sea, tantas cosas. ¿Cómo reformular el sistema de salud en el país? Pablo, mira, ese sistema mixto que teníamos de EPS públicas y privadas no era perfecto. Te voy a decir las 3 cosas que había que corregir. Pero amigos queridos, ese sistema mixto fue el que nos salvó de la pandemia. ¿Quién nos cuidó en casa cuando teníamos afección respiratoria por el COVID? ¿Quién hizo una cama hospitalaria? ¿Quién tuvo las UCIs? ¿Quién nos vacunó? Ese sistema. ¿Qué eran las 3 cosas que había que corregirle? Que ese sistema está concentrado en las ciudades. La gente quiere venir a prestar el servicio en Pasto, ¿sí? Pero no quiere ir a los municipios rurales de Nariño. Así es. Entonces aquí vamos a poner una regla. El que quiera de lo bueno, de lo más pulpito, de lo más fácil, va a tener que prestar el servicio también en lo rural. ¿Usted quiere tener UPC y afiliados en las ciudades? Tiene que tener UPC y afiliados. O sea, tiene que hacer una extensión. Tiene que hacer las dos cosas. Y nivelarlo. Y nivelarlo no, prestarles el mismo servicio. Porque aquí no es que vamos a tener un mejor centro de salud para el uno y un mejor centro de salud equipararlo entonces. Equipararlo. Correcto. Segunda cosa, resulta que en los municipios más dispersos, como es menos rentable, hay infraestructura pública y no privada. Pero las EPS privadas dicen, no, a mí me sale mejor negocio contratarme las cosas conmigo mismo. No que el que las tiene más cerquita, se acaba eso. Esa es la segunda cosa que hay que corregir. Entonces la remisión, la ambulancia y el paciente a paz. Usted contrata con el que tenga el servicio más cerquita. Porque aquí la salud es un derecho que hay que darlo de manera oportuna, no un negocio. Y lo tercero que había que corregir es que hay un incentivo perverso, porque se lo digo yo que presidía la EPS pública de Bogotá. Si uno mira el margen de ganancia, ¿cuánto le queda a uno de un servicio que previene contra uno que cura, y una enfermedad de alto costo, es mucho más rentable curar a alto costo que prevenir a bajo costo? Es más rentable, te deja más margen de ganancia el servicio. Claro. Entonces las EPS lo que hacen es esperar a que la gente enferme. Así de simple, no decirle venga, haga una buena dieta, camine, tenga estos hábitos de vida saludable, voy y le hago un chequeo, vacuna a los niños, si hay una mujer embarazada le hago un buen control, porque eso es menos rentable que esperar a que se joda, toque hacerle diálisis, una diálisis deja un margen enorme, lo va a necesitar toda la vida. Entonces, esas 3 cosas se hay que corregirlas. ¿Se necesitaba ley? No. Ni siquiera se necesitaba decreto. Yo corregí esas 3 cosas como alcaldesa con un acuerdo. ¿Y le dio resultados? De 3 páginas con las EPS. El día que llegó el COVID les dije, ustedes no me van a atender a la gente de Chapinero, de estrato 6 en Bogotá, y me van a dejar de atender a la gente en Sumapaz, familias campesinas que están a 4 horas del centro de Bogotá. Me hacen el favor y ponemos recursos aquí y los vamos a atender a todos por igual. Y así como a un equipo domiciliario a Usaquén, a estrato 6, va en un equipo domiciliario a la zona rural y a las fincas en Sumapaz. Listo, alcaldesa, y estuvieron de acuerdo. Para eso había que sumar recursos, para eso había que poner, no importa quién tuviera el carnet, para vacunar. Imagínense que yo hubiera ido y hubiera dicho, no, aquí solo vacunamos de los que tengan este carnet. Entonces imagínense el despelote. Iba a haber EPS que tenían vacunas. Y otros no. Y otros no. Dijimos, no señor, aquí todo el mundo vacuna sin preguntar de qué EPS es. Y luego por detrás nosotros hacemos cuentas y cruces de cuentas y le pagamos a cada quien el servicio que el otro le prestó. Entonces esas cosas son las 3 cosas que hay que hacer. Pero Colombia tenía y necesita seguir teniendo un sistema mixto. Pero un sistema que sea más justo con las zonas rurales, más justo con la prevención y que no tenga incentivos perversos de autocontratarse por rentabilidad económica y no por calidad del servicio. Tiene toda la razón. Esa pelea con los privados en la salud está hoy matando a los colombianos. Pero además, tema absurdo. Ustedes dijeron que el problema era que eran privados. Listo. Presidente Petro se tomó todas las EPS. Pero no tiene la capacidad. Públicas. ¿El servicio es mejor? No. ¿A usted le entregan los medicamentos más rápido porque sea pública? ¿O le están aplazando las citas y no le entregan los medicamentos? Entonces aquí el problema no es si el gato es público o el gato es privado, sino que el gato sea bueno. Que sirva. Le entregue los medicamentos, que le dé la cita.
Esa sobreideologización de las cosas es en parte lo que nos tiene como nos tiene. Y pasemos a un tema que a todos nos atañe y que nosotros, especialmente los nariñenses, estamos tratando de avanzar de manera significativa, que es el tema de la paz. Esto está complejo. En Nariño se desarrollan ya, o van en avance ya, 2 procesos de paz territorial, uno con Frente Comuneros del Sur, otro con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Se espera tener un contacto con el Estado Mayor Central, que en este caso pues viene con unas situaciones muy complejas en esta región del país, pero hay que hablar de país. Los 2 focos hoy de esa violencia están Catatumbo, o norte de Santander, y Nariño. Y suroccidente. Y Nariño, Cauca, Nariño, Valle del Cauca. Valle del Cauca. ¿Qué hacer con ese tema de la paz? ¿Nos reconciliamos? ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿Qué parámetros y sobre todo qué postura debe tener el gobierno, el nuevo gobierno, frente a esta necesidad de la paz? Pablo, yo he acompañado los 10 procesos de paz, con todas las guerrillas, con los paramilitares. Pero también les digo una cosa, el conflicto político, ¿por qué hacíamos procesos de paz? Porque había una gente que por razones políticas, porque se sentía excluida, porque la perseguían, porque no podía fundar un partido, entonces se iba para el monte, ¿cierto? Sí. Eso se acabó, queridos. Aquí ya ganó todo el mundo. Ganó la derecha, ganó la izquierda, ganó hasta Petro. Nadie está hoy en el monte por razones políticas. Lo único que están allá es haciendo billete. O sea, ya no hay guerrilla. Hay las organizaciones criminales, lo único que les importa es hacer billete. Trafican lo que se les pase. Gente, niños, mujeres, coca, oro, contrabando, lo que sea. Y con tal de ganar billete, reclutan, matan, extorsionan, ponen bombas, lo que les toque. Aquí no hay un conflicto armado político. Al conflicto armado político le dimos paz, curules, negociación, representación. Al crimen organizado, que solo le importa el billete, tenemos que darle confrontación con fuerza pública legítima, justicia que los someta, una fiscalía antimafia, que les quite lo único que les duele, la plata, la plata. Mientras sigan lavando plata, a manos llenas, enriqueciéndose, van a seguir amenazando a Pasto con motos bomba. Van a seguir haciendo 24 atentados terroristas en 5 horas. Eso es lo que acaban de hacer esas organizaciones criminales entre Cauca, Cali, Valle del Cauca. Entonces, cada cosa necesita su solución. La paz sí, claro, la paz con la gente, la paz con los jóvenes, la paz con los indígenas, la paz con la gente que no ha empuñado un arma y que le irrita con razón, que le pongan a un delincuente al frente para que la escuche. No, señores. Paz es que yo vendré como presidenta a gobernar con el Fondo de Desarrollo Regional, con empresarios y comunidades y alcaldes y gobernadores. La paz con ellos. Con las mafias, fuerza pública, fiscalía antimafia, cárcel que los someta. Y si para tener a esa gente sometida en la cárcel, hay que tenerla encadenada en la cárcel. Para que no nos administre la cárcel, eso es lo que hay que hacer. Tengamos clara la diferencia. Contra el crimen organizado y las mafias, cárcel, fiscalía antimafia, persecución legítima. Obviamente, esto no es con falsos positivos ni barbaridades de esas que hicieron en el pasado. Sí. ¿Paz con quién? Paz con los alcaldes, que no les paran bolas. Paz con los jóvenes. Paz con las comunidades, paz con los empresarios. Con los campesinos. Paz con los campesinos. Que son los que más la sufren. gente no necesita a nadie con fusil para que la escuchen. Eso es humillación. Y eso lo saben todas las comunidades de Nariño. Eso lo saben todas las mujeres de Nariño. Eso lo saben todas las juntas de acción comunal de Nariño. Pasa es que nos sentemos a trabajar juntos y con lo poco o mucho que tengamos, hagamos las obras que nos comprometimos a hacer. Eso es paz. Lo otro es mafia. Y contra la mafia, fiscalía antimafia, fuerza pública y cárcel. Y el que tenga la posibilidad de sentarse con gobierno, si usted es presidenta, ¿cómo lo va a hacer entonces? El que tenga diga no. El que esté desarmado. Yo aquí no voy a una confrontación porque aquí esto no va a poner. El que esté desarmado. Conversa. Va al Fondo de Desarrollo Regional. El que esté armado, la Fiscalía Antimafia lo atiende. Pero aquí no vamos a seguir humillando a la gente que nunca empuña un arma, porque no se trabaja con ella, y en cambio dándole toda suerte de pleitesía y gabelas al que amenaza con motos bomba a la gente humilde que sí trabaja. Eso no es paz, eso es crimen organizado, eso es mafia, y contra ellos Fiscalía Antimafia, Comando Unificado y cárcel. Contra la gente desarmada, bienvenida. Bienvenida a trabajar, bienvenida a sacar las cosas adelante. Aquí, a que me vigilen. Usted dijo que iba a hacer esto y entonces yo vendré 3 o 4 veces al año, una semana, no de visita media hora, a trabajar con la gente, a decir, bueno, acordamos estas obras por impuestos, ¿cómo van?
Acortamos estas obras con las comunidades, vamos a ir a ver cómo van. Que hubo un lío, bueno, lo arreglamos. Puede haber dificultades, lo que no puede haber es corrupción. Doctora Claudia, va un punto clave en esta última parte de esta entrevista y es preguntarle lo que ha hecho este gobierno. Muchos dicen, Claudia López acompañó al presidente de la República en su propuesta, que era la más lógica en su momento para el país. Vienen después o empiezan a llegar las decepciones. A usted le fue, digamos, de una manera bastante diferente a lo que se había presentado para la capital de la República. ¿Por qué atacan tanto a Bogotá? A propósito, ¿por qué le dan tan duro a Bogotá en medio de lo que está haciendo las administraciones, sobre todo las últimas? Están avanzando con metro, están avanzando... Por cuenta de esa polarización, o sea, a Bogotá le dan duro, el centralismo a quien más duro le das a Bogotá, sí, ¿no? Porque es como la gallinita de los huevos de oro, todo el mundo le quiere quitar y no devolver nada. Y también porque se volvió una confrontación política. Yo acompañé al presidente Petro no porque creyera que me iba a ir bien a mí, el presidente Petro ha sido súper vergajo conmigo toda la vida, sino porque creía humildemente que le iba a ir bien a la gente humilde. Que la gente más humilde que solo ha puerto, pues, pobre y muertos, tenía derecho a ganar alguna vez en su vida. Y ese era el líder con el que podía ganar. Yo ahí estuve en el 18 en segunda vuelta, aunque no era de mi partido ni mi candidato favorito, ahí estuve en el 22, porque sí me da una enorme ilusión que dijera, bueno, está bien, maravilloso que la justicia social sea prioridad en Colombia. Pero hoy está decepcionada entonces. Y hoy digo, hermano, ¿de verdad? Está echada para atrás en seguridad, la salud echando para atrás. ¿Usted ha hablado con él? Hablé con él como alcaldesa. ¿Después no? Después no he hablado con él. Y como alcaldesa le dije, hombre, presidente, tenemos una oportunidad extraordinaria estos últimos 15 meses. Te acaba de entrar 0 kilómetros, ¿no? Está entero. Está enterito. Nosotros tenemos un súper desgaste por la pandemia, por tanta dificultad que ha habido. Nosotros ya tenemos el programa de jóvenes a la U andando, presidente. Ya dimos 40.000 becas. Si usted pone una platica, podemos dar otras 40.000 becas para jóvenes. Imagínense esa felicidad. Le dimos ingreso solidario a 1 millón de familias, pero el monto todavía es bajito. Para sacar a la gente del hambre y para apoyar sus microempresas necesitaríamos darle un montico más alto. ¿Por qué no pone usted una platica y damos más apoyos a microempresas y también a las familias en hambre? ¿Y qué me contestó el presidente? No, Claudia. Aquí lo que hay que hacer es parar el metro. Hermano, o sea, el metro ya va andando, está contratado, presidente, va al 25%. Toca echarlo para adelante. Y le dije, yo conseguí la plata con el presidente Duque para hacer la segunda línea del metro. Va en Cativá, va a Suba, que es una ciudad del tamaño de Medellín. Y que fue un chicharrón. Y fue un chicharrón, sí. Va a ser subterráneo, que a usted lo que le gusta es subterráneo. Eso terminemos el primero y más bien hacemos el segundo. No, yo lo único que quiero es parar el primero. Así es imposible, hombre. A ese nivel de sectarismo, a ese nivel de no escucha de la gente. Es que a lo que había que escuchar era a los bogotanos. 70% de los bogotanos decía, no, por favor, no paren el metro, terminen ese como vaya. Y más bien hacemos otro. Entonces, él que dice ser el del pueblo, a la gente hay que escucharla cuando está de acuerdo con usted, presidente, y cuando no está de acuerdo, no sea tan sectario. Nariño, ¿qué les ha dicho 1000 veces? Hombre, concrete alguna. Concrete alguna, presidente. Llega al punto. La de Pasto Popayán, la de Pasto Mojó. Concrete alguna. 3 años. ¿Cuál ha concretado? Ninguna. O sea, así es imposible. Entonces yo sí creo que no nos podemos quedar ni en este odio de los políticos. Sí. Pero tampoco nos podemos quedar, pues, lamentándonos por el cambio que pudo haber sido y no fue. Toca echarlo para adelante, porque yo les digo una cosa. Aquí, la gente más recalcitrante, que no quiere cambio de ningún tipo, que es súper sectaria, se va a organizar en la derecha para una venganza contra la gente. Y ese retroceso tampoco le sirve ni a Nariño ni a Colombia. Colombia no puede quedar ni presa del odio, ni presa de la decepción de lo que pudo haber sido y no fue. Tenemos que unirnos y echar para adelante, y ese es mi propósito con el Movimiento Imparables. Por eso estoy en Pasto, por eso estoy recogiendo firmas, por eso invito a la gente a que entre a imparables.com.co, baje su formulario de firmas y nos apoyemos, porque aquí lo importante somos las mayorías de los colombianos, los que no odiamos a nadie, sí, los que no matamos a nadie, los que no robamos a nadie y los que estamos dispuestos a llevarnos con todos, pero por la buena y en paz. Doctora López, pero también ya hoy en el ambiente político y en lo que hoy se está hablando a nivel nacional, el presidente empezó a tocar el tema de la reelección. ¿Qué tan nocivo puede ser eso? ¿Alguien va a comer con reelección hoy? ¿Alguien le va a poder abrir su negocio porque va a haber reelección en Colombia? Reelección fue lo que propuso Uribe. ¿Se acuerdan que por eso fue que lo sacamos del poder? Porque se quería atornillar.
Pero lo podría revivir otra vez. Hombre, a mí me parece muy desafortunado que cuando la gente lo que necesita es sus medicamentos, trabajo, becas de educación superior, más empleo, mejor seguridad, el presidente solo esté hablando del decretazo y su propia reelección. O sea, Petro yo, Petro yo, Petro yo, Petro yo, Petro yo, Petro yo, todo para Petro. ¿La gente qué? No puede ser que a la gente solo la manipulen y la usen cuando les sirve y luego la dejen tirada. Entonces, no, yo no creo ni que el decretazo ni que la reelección sea la prioridad de los colombianos. Yo creo que la prioridad de los colombianos es su seguridad, es la justicia, es que no haya impunidad, es que no maten a nadie, es que puedan tener trabajo, es que puedan sacar a sus hijos adelante con una buena educación, es que Pasto quede conectado con Mocoa y con el centro del país y pueda desarrollarse, es que el aeropuerto de Ipiales, que puede traer más empresarios, funcionar mejor en la frontera, funcione mejor, es que por Tumaco no solamente salga coca, sino también salga papa y salgan las demás cosas que producimos. Las prioridades de la gente ni es el odio de los políticos ni es la reelección de Petro. De manera tal que yo los invito a que nos concentremos, a que no perdamos de vista nuestras prioridades, a que no nos dejemos lanzar a esos extremos y a esos radicalismos en los que nos quiere poner un extremo y el otro. Las mayorías de Colombia ni somos de extremos, ni somos de radicalismo, somos gente práctica, pragmática, decente, berraca, hecha para adelante, imparable. Por eso es que mi movimiento se llama Imparables y por eso es que yo los invito con humildad, pero también con ilusión, a que escojamos a alguien que tiene carácter, experiencia, resultados, que ha venido aquí, cada vez que ha venido aquí ha dicho, vea, vamos a recoger unas firmas por la consulta anticorrupción y los obligamos y 4 leyes que nos habían negado hoy son ley. ¿Ustedes saben por qué a muchos políticos hoy los podemos meter a la cárcel? Porque tienen que mostrarle patrimonio. Entonces ahora cuando un político de repente se enriquece en un cargo, queda a la prueba y lo podemos judicializar. Ese tipo de cosas las hemos hecho porque nos hemos unido por encima de diferencias. Cuando yo tenía 20 años y era Pablo Escobar el que ponía bombazos, ¿no? Y lo mismo, los políticos matándose entre ellos, ¿no? Los liberales contra los conservadores, hoy son los uribistas contra los petristas. Que esto es cíclico. Es cíclico, hermano. Cambian los nombres, pero es el mismo fenómeno, es la misma peleadera, es el mismo odio, y los que terminamos plagando los platos rotos somos nosotros. Y salimos y dijimos, un momentico, vamos a recoger firmas, vamos a hacer la 7ª papeleta, hicimos la Constitución del 91 y fuimos echando para adelante, y el que no está hoy es Pablo Escobar. Nosotros estamos aquí. Y cuando los paras y la guerrilla nos tenían hasta aquí, echando plomo los unos y los otros, dijimos, vamos a presionarlos, vamos a recaudar una platica, pues los que más podemos para fortalecer la fuerza pública. Y por eso fue que los desmovilizamos, ¿no? No fue porque se les conmovió el corazón. Un acto de buena voluntad. Fue porque finalmente dejaron de morirse de viejos y empezaron a morirse en combates reales. Y entonces su cálculo cambió. Y prefirieron ir a echar discursos en el Congreso a dar bala en el monte. Ah, bueno. Y hoy estamos aquí. Entonces es lo mismo, cuando llegó la pandemia, ¿yo qué hice como alcaldesa? Ponerme a pelear y decirle a los empresarios esclavistas. No, hombre, le dije a los bancos, venga, ustedes están ganando un poquito, pongan un poquito más de plata. Porque necesitamos congelarle la tarifa del predial a las familias, que ahorita no lo van a poder pagar. Porque necesitamos comprar más camas hospitalarias, porque necesitamos becar más jóvenes. Y no fue fácil, ahí hubo tire y afloje, pero hubo respeto. Y cuando a la gente, si alguien reclama dignidad, es esta tierra. Si alguien sabe que cuando a la gente la tratan con respeto y con dignidad, la gente se sienta. Por la buena, hasta donde nos quieran llevar. Por la mala, a ninguna parte. Entonces, ya lo hemos hecho antes. Esta campaña no empezó bien. Empezó con odio, empezó con atentados, empezó con atentados terroristas contra la gente y con atentados contra los candidatos. O paramos estos extremos de odio y nos concentramos en que las mayorías saquemos a Colombia adelante, o vamos a volver a entrar en una espiral de violencia que terminamos pagando nosotros. ¿Podemos parar eso hoy? Parémoslo ya. Doctora Claudia, y la despido con esta pregunta porque también tenemos nosotros que hacer una reflexión frente a estas nuevas tecnologías, esta nueva era informática, los medios de comunicación, y qué tan influyentes son hoy en esa opinión del ciudadano y sobre todo en esa necesidad de unir al país en medio de un discurso que ha resultado tan agresivo durante los últimos años. Pues son muy influyentes y desafortunadamente así son los avances tecnológicos. Para bien y para mal. Para bien y para mal. Parte de lo que tiene la polarización no es un fenómeno de Colombia. Ni la violencia política hoy desafortunadamente es un fenómeno de Colombia. Miren Estados Unidos. Ahí fueron y levantaron a plomo, literalmente mataron a 2 congresistas este fin de semana.
Y entonces el presidente hace desfiles militares y otro loco va y mata a unos congresistas y unos protestan en la calle. O sea, y en parte eso se ha producido por la manipulación que puede haber de sentimientos y de noticias falsas y de calumnias contra opositores en las redes sociales. Ahí tenemos una tecnología que nos comunicó, sí, nos conecta. ¿Qué sería de nuestra vida sin WhatsApp hoy? No, para trabajar, para ver cómo está la familia, pero tiene sus más y tiene sus menos. Así es. Y entonces eso nos obliga a ser más rigurosos, a no comer entero, a no compartir cualquier cosa, ¿no? A usar la tecnología con prudencia, a aprenderla a usar, a doble chequear. Hombre, venga, esto salió aquí en Twitter, en Facebook, pero venga a ver, contrastemos contra otro medio que dice aquí, CNC Pasto, Ecos de Pasto, las emisoras radiales, busquemos otras fuentes y no nos dejemos llevar por el primer meme que nos llega, ¿no? Que no es sino hacer clic, clic, y uno termina reproduciendo cosas de odio. Por el primer pantallazo. Sin quererlo, por el primer pantallazo. Ajá. Entonces, esto también requiere de un poquito de serenidad, tomarse un minutico, verificar y decir, hombre, ¿vale la pena? ¿Vale la pena difundir este mensaje rabioso, histérico, que le dice al uno guerrillero, que le dice al otro nazista? ¿Vale la pena? ¿Eso le va a servir de algo a mi familia? ¿Eso le va a servir de algo a mi comunidad? ¿O eso va a ser leña para el fuego? Si eso va a ser leña para el fuego, hermano, ese fuego termina quemándonos a usted y a mí. ¿Para qué hacemos esa bobada? Y haciendo un daño. Haciendo daño. Entonces, contención, firmeza siempre, que nunca nos falte pasión, que nunca nos falte carácter, pero también serenidad. Serenidad, que a punta de incriminar a la gente que no piensa como nosotros, nadie sale adelante. Y los muertos los terminamos poniendo somos nosotros. Entonces, mucha pasión, mucha firmeza, pero también mucha serenidad y mucha fe. Yo estoy haciendo esta tarea también, Pablo, porque yo tengo fe en Colombia, tengo fe en Nariño, tengo fe en que hacer esas 3 obras no son pues ciencia nuclear, eso se puede hacer. Tengo fe en que la mayoría de la gente trabaja, no mata a nadie, no roba a nadie, cuida a su familia, quiere que a todo el mundo le va bien por la buena. Yo tengo fe en Colombia. Y en que tenemos que apelar e inspirar lo mejor de Colombia, ¿no? El carnaval de Pasto, sus artesanos, el carnaval de blancos y negros, su cultura, el mestizaje de esta región maravillosa, sus montañas, sus verdes, sus colores, su agricultura, su industria, su tecnología. Eso es lo que tenemos que inspirar. Odio y división, eso termina en muertos. Y los muertos no los van a poner los políticos con escoltas que inspiran ese odio. Los van a poner las familias humildes de Pasto, y de Tumaco, y de Nariño, y de Cauca, y de Toribío, y de Cali. Entonces no juguemos con leña, que ese fuego no le sirve a nadie. Oiga, doctora Claudia López, pues un verdadero placer haberla tenido acá. Se habla muy bueno de lo que puede ser esta región del país, pero también del país. Las puertas abiertas para que nos visite cuando usted esté visitándonos por este suroccidente. Y ojalá haya un mejor panorama para que ustedes puedan hacer la política y los colombianos puedan elegir en democracia. Muchas gracias. Que todos podamos hacer nuestro trabajo por la buena de hacerlo bien. Mil gracias, Pablo, por la oportunidad. Aquí volveré muchas veces y los invito a entrar a imparables.com.co, registrarse como un colombiano imparable, recoger sus firmitas y echar esta Colombia para adelante. Ella es Claudia López, hoy precandidata presidencial, recorre el país, avanza con su proceso de recolección de firmas, nos entrega su visión de lo que pasa hoy en Colombia, pero también lo que se puede hacer en el departamento de Nariño, en el suroccidente de nuestra querida patria. Así que estaremos muy atentos al desarrollo de este panorama político. Nosotros seguimos aquí con más invitados en Hablemos de Política. Cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. 111 proyectos en salud son una realidad en Nariño, 46 municipios beneficiados y más de 145.380 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Salud. Cerca de 800.000 habitantes contarán con mejor infraestructura hospitalaria,
dotación, dotación biomédica y unidades móviles, entre otros beneficios. Salud para la paz y para los nariñenses. Body Force, fisioterapia especializada, entrenamiento guiado, nutrición, medicina deportiva, modalidad gimnasio, planes desde 89,000 pesos. Contacto 316-436-6662. Body Force, Avenida Panamericana, calle 2, número 2666. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor. Estamos aquí en el personaje del día hablando de política y hablemos de política en el canal CNC. Hay un ambiente enrarecido después de tantos días, de tantos discursos, de tantas situaciones complejas, pero que nos convoca a nosotros a ser muy analíticos y sobre todo muy certeros frente a los mensajes que se emiten, tanto en medios de comunicación como los mismos dirigentes que hoy están buscando meterse en esa carrera de elecciones del año 2026. Ojo que el próximo año tenemos elecciones de Congreso de la República, pero también tenemos primera y segunda vuelta presidencial. La carrera política ya está abierta y por supuesto está dispuesta en todo el país. Hoy un gran invitado con nosotros, Juan Javier Jaramillo Palma, un dirigente de la región Pacífico que viene recorriendo el país. Uno lo ve en la región Caribe, uno lo ve en el centro del país, lo ve en Santanderes, bueno, lo ve por todo lado porque está buscando esa posibilidad de ser uno de los congresistas en el próximo periodo en nuestro país. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias, hombre. Muy contento de estar acá en este medio tan importante, un medio que definitivamente abre las puertas para el desarrollo de la región, digo yo, y para que la gente pueda tener ese análisis importante para dirimir y hacer la mejor elección. ¿Por qué usted es un perfil que se está ya consolidando en qué va a estar en esa carrera política del 2026? Bueno, porque Juan Javier, primero que todo, es una persona joven, una persona que radica un tema nuevo, un tema que recoge el Pacífico, que recoge el bienestar de las personas y principalmente buscamos el desarrollo de la región, que es lo más importante, sobre la base de la unidad, Hay un panorama regional alrededor del tema político que es muy importante. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, hablando particularmente de la curul afro a la cual aspiro, pues digamos que es bastante peleada la curul afro a nivel nacional. El Pacífico colombiano perdió la curul afro hace 8 años
Y es por eso que hemos llamado un poco la atención de diferentes sectores políticos respecto de que hay que recuperar la curul del Pacífico. Y cuando me refiero a Pacífico hablo de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y empezamos nosotros esa carrera, como tú lo decías, hace unos 10 meses, recorriéndonos todo el país, pero hemos notado que han venido surgiendo liderazgos, además regionales de nuestro departamento también, para participar en esa curul. De ahí que se siente enrarecido, pero hoy Juan Javier Jaramillo es un símbolo de unidad regional por el Pacífico. Pero ¿hay garantías para hacer política? Creería yo que sí. Digamos, garantías en cuanto a la seguridad, pues tenemos hoy un panorama bastante complejo en lo que tiene que ver con Cauca, con Valle. Hay un panorama bastante fuerte, preocupante realmente, porque no hay como las garantías adecuadas en ese aspecto. No hay esa tranquilidad que se pueda generar. La invitación es a que no destruyamos el país en pro de campañas políticas. Creo que las orillas son importantes, creo que los conceptos son importantes, pero hay que mermarle un poco a esa agresividad dentro del ejercicio de la democracia, puesto que son los electores primarios los que eligen. Pero, Juan Javier, ¿hay un discurso muy agresivo de todos los lados, de todos los sectores, en medio de lo que está pasando? ¿Son todos? Yo creería que sí. Yo creo que o sea, hay un principio general que o sea, tú tiras la piedra y si el otro te responde con otra igual, pues digamos que no hay como esa conciliación. Creería yo que todos los sectores tienen que mermar el tono y tratar de conciliar cosas en pro de Colombia, en pro de las regiones, porque al final esto lo que nos trae es muerte, desolación, angustia y obviamente esa sensación de inseguridad y un retroceso que vemos los que sabemos y vivimos, incluso aquí en Nariño, que vivimos una época muy compleja hoy, se goza de una mediana paz, pero no podemos dejar que eso que está hoy en los departamentos de Valle y Cauca llegue nuevamente, porque puede generarse una implosión y llegar nuevamente ese fenómeno de inseguridad y que la sensación de paz que hoy se respira en Nariño y la sensación de conciliación no llegue a feliz término. Ya que nos metimos en el tema político, ¿qué necesita el país pensando en esas elecciones de 2026? No se meta en Congreso todavía. Le pregunto el tema presidencial. Mire, yo pienso que el país necesita un personaje o un político que pueda o que tenga la capacidad de recoger a todos los sectores. Yo hoy no pienso que el país debe estar en izquierda, derecha o centro. Yo pienso que necesitamos una persona que tenga la capacidad de generar unidad. Por encima de los partidos. Por encima de las ideologías. Total, porque es que finalmente hay que conducir a Colombia a una ruta adecuada que permita el progreso y el desarrollo de las regiones. Y eso no se hace sino con consenso. Entonces necesitamos no izquierda, derecha, necesitamos un personaje que coja y organice la casa y permitamos que las regiones avancen sin egoísmo, sin egoísmos. ¿Cómo le ha ido al presidente Petro según su concepto? Pues la verdad es un poquito complejo, sobre todo en el ambiente que estamos, pero definitivamente bajo mi concepto creo que le ha faltado un equipo importante que permita generar eso que acabé de decir. Esas personas que permitan recoger los sectores y avanzar de manera adecuada. Porque al final, pues cuando hay caprichos, cuando no hay consenso, pues al final eso no le beneficia a nadie. Entonces yo creo que eso le ha faltado, rodearse de las personas idóneas que permitan que el país avance en pro de todos los sectores y las conciliaciones que se deben dar en todos los sectores del ámbito de Colombia, pues. Oiga, Juan Javier, tenemos dos escenarios. Un presidente de la República muy radical en su discurso, pero un Congreso de la República también muy radical en su discurso. Y una población, un país, una nación, a la espera qué va a pasar entre los dos, en medio de ese fuego cruzado de palabras y de discursos que hoy están generando esta polarización. ¿Qué necesita ahora sí del otro lado, en el Congreso? ¿Cómo cambiar el Congreso? Bueno, ¿hablamos de futuro o de presente? No, ya del presente porque y ya se vienen las elecciones 2026 y hay que cambiar el Congreso. El actual ya no le podemos hacer nada, pero el que viene, ¿qué debe tener? El que viene debe tener primero la capacidad de poder observar cuáles son las necesidades de su región e ir a ser un eje articulador entre el gobierno
y las regiones. Creo que el Congreso debe ocuparse de ser ese eje, no de generar peleas partidistas que vayan en detrimento del progreso de la región, del progreso de la nación, y que permita generar un Congreso dinámico, un Congreso rejuvenecido. ¿Por qué? Voy a detenerme ahí un poquito, Pablo. Es que cuando la gente se enquista en las situaciones, en este caso en el Congreso hay unos que están enquistados, pero hace rato. entonces se pierde la objetividad y solamente van por intereses particulares. Ya. Yo creo que es una oportunidad de renovación para nosotros que de alguna manera venimos con ese nuevo auge y con esas nuevas ideas, podamos no solamente Juan Javier, sino muchos jóvenes de todo el país, podamos hacer esa renovación que el Congreso necesita, pero sobre la base de personas que puedan sentarse en una mesa sin fanatismos, pensando en unidad. Ese es un tema principal. ¿Qué le ofrece usted a Colombia? Porque hay que hablar ya de un tema global del país. Bueno, a Colombia le ofrezco un congresista que piense en nación, pero también un eje que permita dinamizar la economía de las personas menos favorecidas. ¿Yo qué he pensado? Yo que soy del Pacífico colombiano, yo que soy de Tumaco, y que he visto la marginalidad del desplazamiento, por ejemplo, al interior del país. Yo creo que, y el desarrollo, o el subdesarrollo, diríamos, de las regiones, pensaría que nosotros debemos generar una política pública de zonas diferenciales en Colombia, no hablando solamente del Pacífico, sino en Colombia. Y esas zonas diferenciales nos permiten generar desarrollo en infraestructura, en educación. Eso le prometo yo a Colombia, generar una dinámica donde no digan, no, es que vamos a llegar con los servicios básicos insatisfechos a los rincones más profundos. No, eso tiene que generarse desde los actos, de los proyectos de actos legislativos que permitan que eso sean no palabras, sino hechos, y que las ayudas lleguen efectivamente, y que las zonas diferenciales no por colores de piel, de distinto, de raza, nada por el estilo, sino simplemente porque son zonas donde llevar un bulto de cemento es mucho más complejo y más costoso que traerlo aquí a Pasto o a Cali o a Bogotá. Entonces pienso que eso necesita el Congreso y necesita el país. Y lo otro que necesita el país, y de ahí me devuelvo un poquito, son congresistas que traten de articular ejercicios con las personas y las comunidades. No se puede ver el congresista allá en la camioneta blindada tocando el pupitre, no, que llegue al territorio, que ve cuáles son las necesidades. Es decir, un congreso, diría yo, para utilizar una palabra además un poco cliché, pero el congreso al barrio, el congreso a la región, el congreso al pueblo, para que esas necesidades nosotros como eje articulador podamos realmente llevar a cabo esa situación. Oiga, Juan Javier, un gran problema que tenemos es lo que usted acaba de decir, los congresistas en un pedestal permanente, en una línea de contacto inalcanzable con la ciudadanía, pero muchas veces con las realidades del país teniéndolas frente a ellos. ¿Eso podría cambiar? Porque eso se convierte en un grupo muy exclusivo de políticos que prácticamente ven el país desde Bogotá y parece que Bogotá fuera Colombia. Eso va a cambiar notablemente. ¿Y sabe por qué se lo digo? Con razón de causa. Recorriendo todo el país me he dado cuenta que definitivamente nosotros como nuevos ejes articuladores o nuevos congresistas vamos a tratar de articular con la gente que genera los proyectos, con la nueva generación que está pensando en región, que está pensando en un país distinto, que está pensando en poder jalonar proyectos y desarrollos que permitan que las regiones avancen. Yo creo que eso es una ola importante de renovación en el Congreso, donde con los empresarios, los nuevos profesionales, hemos hecho sinergia. Yo a lo largo del país me he encontrado con unos equipos de jóvenes interesantísimos. Aquí en Pasto también hay una gente que incluso mañana me voy a reunir con algunos de ellos, y son personas que definitivamente la tienen clara, que no necesitan al congresista allá en el pedestal, que necesitan al congresista amigo, que les ayude, que vaya y toque la puerta, que de alguna manera, en el buen sentido, le haga sentir un poco a los ministros y a los jefes de despacho en Bogotá que hay una región que los necesita. Y vuelvo y reitero, un enlace. Ese es lo que necesitamos, congresistas que sean enlaces entre el pueblo o entre el elector primario y el gobierno central. El gobierno nacional y especialmente el país
debe observar al suroccidente de Colombia, incluyo todo el Pacífico, el occidente de Colombia, de manera diferente, por ser polo de desarrollo, por ser conexión con el continente, por ser un puerto que mira hacia Asia y demás. ¿Por qué no lo hemos logrado? Precisamente, volvemos a la misma palabra, unidad. No hay unidad. ¿Qué estoy proponiendo yo? Y creo que ha calado y ya se empieza a sentir. Esa propuesta nace de este modesto servidor. Y yo digo, hagamos una unidad por el Pacífico colombiano, lo que yo he llamado el bloque parlamentario del Pacífico. Y también escalarlo regionalmente a generar el bloque parlamentario del Pacífico nariñense. Tal cual como funciona en la región Caribe. Tal cual como funciona en la región Caribe y como funciona, por ejemplo, en Valle. En Valle se sientan todos los actores de diferentes partidos a hablar de región. Y eso debemos consolidarlo y eso debemos conseguirlo. ¿Usted se compromete en qué va a ser ese eje articulador de esas ideas y sobre todo esa dirigencia política, empresarial, social, comunitaria para que estén sentados en una sola mesa? Todo mi compromiso, la palabra unidad es mi lema y estamos trabajando fuertemente para que el Pacífico se una. Y cuando hablo Pacífico me refiero a toda la margen del Pacífico, se una en torno a recuperar, como es el caso de lo que yo estoy luchando, las curules afro para el Pacífico colombiano. Oiga, Juan Javier, no sé si esto sea un tema particular del Pacífico, pero por ejemplo, una visión se tiene en Pasto, una visión se tiene en Tumaco, una visión se tiene, por ejemplo, en Popayán. Ni siquiera existe para Popayán la costa pacífica. Una visión se tiene en Cali, otra en Buenaventura y pasa también en el Chocó. ¿No cree que habría que unificar ese concepto alrededor de funcionamiento que nos hace tanta falta? Dirigente de costa pacífica con dirigente de esta zona centralina del departamento de aquí hasta arriba Chocó. Precisamente, esa es como la esencia de la idea que traemos hoy. ¿Por qué tenemos tanta diferencia en pensamiento, teniendo un solo fin en desarrollo? Lo que pasa es que yo creo que las regiones deben generar sus propios liderazgos y representaciones. Y sus regiones también tienen que hacerlo y trabajar en equipo. Por eso el compromiso, y aquí lo digo como tú me lo preguntas, voy a generar ese bloque parlamentario del Pacífico nariñense o de Nariño y el bloque parlamentario del Pacífico colombiano. ¿Cómo va a ser su propuesta política? ¿Cómo va a ser su armado político para poder ser candidato a Congreso? Bueno, hoy tenemos propuestas de diferentes sectores, pero estamos pensando y estamos observando que podemos más bien hacer una unificación de criterios, ¿sí? Y echar todo en una sola bolsa. Cuando me refiero a echar todo en una sola bolsa, generar unidad, generar consenso, conciliación, que permita que podamos traer a la región, a nuestra región, esas dos curules que hoy están en la costa atlántica. Ya las tuvieron 8 años, queremos recuperarlas. Que lleguen al otro lado también. ¿Por qué? Porque eso genera desarrollo, porque no es otra cosa que desarrollo. Ahora, articulados con curules como las que tenemos también en Nariño de Paz, entonces ya yo creo que vamos a aumentar el número de congresistas y eso no es otra cosa que beneficio para la región. Pero sobre la base de la unidad. La invitación es eso, unidad, sentémonos todas a la mesa, pensemos en región sin egoísmos algunos, para avanzar. Esa es la nueva clase dirigente, eso es lo que está naciendo hoy precisamente por esas aristas que el país da hoy, de esos choques de trenes que no hacen sino retrasar el desarrollo de nuestra región. ¿Cuándo define el inicio de la campaña como tal? ¿Cuándo arrancaría? No, yo arranqué hace 10 meses. O sea, ya arrancó. No, yo arranqué hace 10 meses y hoy le metimos otro cambio. Ya le metimos otro cambio. Y vamos con toda, vamos haciendo, tenemos mucha aceptación. Yo soy de Tumaco, lógicamente, nariñense, en Pasto, en los municipios de la Sierra. En Nariño he tenido mucha recepción, tengo grandes amigos que están apoyando este proceso y confiamos en que vamos obviamente, a conseguir una curul para todos los colombianos, pero principalmente para Nariño y la costa pacífica nariñense. Bueno, muy bien. Juan Javier, siempre bienvenido aquí al canal CNC, a nuestro personaje del día y, por supuesto, a CNC Noticias. Mi querido Pablo Paz, muchas gracias. Bienvenido siempre. Muy bien. Juan Javier Jaramillo Palma es un dirigente político del departamento de Nariño, recorre, como les decíamos, el país, ya va en esta línea de carrera bastante importante de lo que serán las elecciones, en este caso de Congreso en el año 2026. Toda la información política y de opinión, por supuesto, aquí con la agencia APP, el canal CNC y toda nuestra serie de informaciones a través de redes sociales. Síganos, nosotros con más información.
cada rincón de Nariño llevamos más que energía. Llevamos conocimiento, esfuerzo y compromiso. Nuestro personal operativo extiende redes que impulsan el desarrollo gracias a una infraestructura que genera energía limpia y protege la vida en nuestro territorio. En Sedenar trabajamos por un Nariño más conectado, sostenible y lleno de posibilidades. Sedenar, conectando región. 111 proyectos en salud son una realidad en Nariño, 46 municipios beneficiados y más de 145.380 millones de pesos gestionados ante el Ministerio de Salud. Cerca de 800.000 habitantes contarán con mejor infraestructura hospitalaria, dotación biomédica y unidades móviles, entre otros beneficios. Salud para la paz y para los nariñenses. Body Force, fisioterapia especializada. Entrenamiento guiado. Nutrición. Medicina deportiva. Modalidad gimnasio. Planes desde 89.000 pesos. Contacto 316-436-6662. Body Force, Avenida Panamericana, calle 2, número 2666. En Pasto Salud S nos comprometemos a cuidar de ti y de tu familia. Con una red de 22 sedes, llevamos salud y bienestar a cada rincón de nuestro municipio. Brindamos atención primaria especializada con enfoque integral, humano y resolutivo. Tu salud es nuestra prioridad. Comunícate con nosotros 602-724-4418, 602-738-2257. Pasto Salud S, sirviendo con amor.